Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes. Es un privilegio estar en sus casas, en la intimidad del hogar, y agradecemos al Señor por este privilegio que ustedes nos dan. ¿Qué diríamos si tuviéramos de pronto la oportunidad de escribir un post en Facebook, en Instagram, en Twitter o en cualquiera de las otras redes sociales existentes, tanto en esta parte del mundo como en la China, Rusia y en otros lugares? Y que recibiéramos la promesa de que lo van a poder leer todas las personas en el mundo. La oferta que recibimos es la de publicar uno solo, es decir, como darnos un revólver con una sola bala en el tambor. Un disparo y nada más. ¿Qué escribiría usted? ¿Qué tema escogería? O por decirlo de una manera más elegante, ¿de qué hablaría y qué diría acerca de lo que hable? Bueno, pensar en esta pregunta a nosotros se nos hace fácil y posible, porque vivimos, como dice Manuel Castells, en la sociedad red, en donde todo esto es posible. Ya no hay fronteras y casi se ha disuelto el concepto del tiempo. De pronto, en el espacio virtual en el que nos encontramos todos estamos conectados, o al menos la mayoría de nosotros, y somos capaces de conectarnos casi en cualquier dirección. Fíjense que hay toda una teoría que dice que estamos a 6 contactos de cualquier persona en el mundo. ¿No es impresionante? Pensar que el día de hoy podemos decir algo, bueno o malo, y tenemos la posibilidad de que todo el mundo lo sepa, o lo peor, de decir alguna tontería y que ésta se vuelva viral, se transforme en un meme, y de pronto todos saben acerca de nosotros. El escritor sagrado, el que estamos estudiando el día de hoy, aun cuando no tenía todas estas posibilidades y herramientas, pero él se hizo la misma pregunta. Una pregunta muy importante para alguien que se pone al servicio del Señor Jesucristo y que se llegó a ser uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, como el apóstol Pablo lo llama, uno que tenía una gran reputación. Lo que leemos en su epístola es, por decir así, la respuesta esperada por todos de aquel que en el primer concilio de la iglesia de Jesucristo que se llevó a cabo en Jerusalén, le correspondió la difícil tarea de escuchar a los líderes, de poner atención al Espíritu Santo y entonces proporcionar una conclusión que promoviera la unidad, la cooperación y el compromiso con la evangelización global de la iglesia. Estamos hablando de Jacobo, el hermano del Señor. Él es el escritor de esta carta universal, o mejor dicho, de esta epístola católica, en la esencia del vocablo que significa referente a todo el mundo. Su carta es muy importante, en primer lugar por el alcance. Fue dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Un concepto que podríamos decir ha despertado mucha discusión para entender si se trata de una carta orientada a los judíos o a la iglesia de Jesucristo. Si se trata del Israel histórico o del nuevo Jerusalén o de el nuevo Israel, como se le ha llamado a la iglesia. Pero cualquiera que sea la identidad de los destinatarios, deja claro que la intención de Jacobo era sin duda que esta carta llegara a lo más recóndito del cristianismo en ese tiempo. Que alcanzara a todos aquellos que Jesucristo, por su propia voluntad, como él mismo dice, los había hecho renacer por medio de la palabra de verdad para que fueran los primeros frutos de la creación. Como él lo dice con sus propias palabras, y deja claro que el alcance no es solamente un alcance geográfico, sino también atemporal. Él la escribió para que fuera leída y considerada por todos los creyentes en todos los tiempos. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo ahora. Sin embargo, tenemos que concluir que la epístola se dirige a los judíos. En el sentido más amplio, diríamos que se dirige a los judíos de la diáspora en Oriente, en forma específica a los judíos cristianos, pero también con una llamada para todos los judíos incrédulos. Un comentarista, Thyssen, dice que no hay libro más judaico en el Nuevo Testamento que la epístola de Santiago, aún sin excluir a Mateo, Hebreo y Apocalipsis. Así que tenemos que imaginarnos las luchas que enfrentaban ellos. Por un lado, vivían en una fe incipiente, podríamos decir, que aún se estaba desarrollando.
y que aún no definía en cuanto a la relación con todo ese sistema religioso judío en el que ellos estaban acostumbrados a hablar. Recordemos que solamente han pasado 20 o 25 años desde la resurrección de Jesucristo. Algunos de ellos han recibido el cristianismo de segunda o de tercera mano en ese proceso de la expansión que ya estaba avanzado. Ya sea por la diáspora, ya sea por la persecución o ya sea porque los judíos tenían una cultura oral, pero de alguna manera ellos habían recibido esta oleada del cristianismo y ahora estaban participando de él. Se dirige especialmente a los judíos que se encuentran en lo que podríamos llamar la frontera del cristianismo. Es una figura que nos ayuda a entender un poco mejor. Porque es ahí donde por un lado están recibiendo el influjo del cristianismo y por el otro lado de la frontera están recibiendo el peso y la presión constante del paganismo. Podríamos decir que también ellos están viviendo un cristianismo que se vive en diferido. Porque en aquel momento tomaba mucho tiempo recibir las actualizaciones y las noticias de lo que estaba viviendo la fe cristiana en Jerusalén y en otros centros del cristianismo como lo eran Antioquía y Corinto. Así que al considerar esto, es comprensible que su desarrollo espiritual estuviese bajo y que fuera necesaria una carta como esta que resulta siendo una importante advertencia contra reducir la fe cristiana solamente a una esfera confesional o a una esfera cerebral y nada más. Sin embargo, debemos de reconocer que la carta se dirige especialmente a aquellos que están lejos en la dispersión, a los que están, podríamos decir, la periferia del cristiano, a los que se encuentran al borde de esta primera oleada del cristianismo en su avance por el Imperio Romano. En sentido amplio, diríamos que se dirige a todos los cristianos, pero en el sentido específico se dirige a aquellos que están en la periferia, que necesitan unas palabras como esta. Y eso nos señala precisamente a nosotros, que también nos hemos encontrado y nos encontramos en la periferia del cristianismo. Ahí es donde leer, releer, estudiar y tomar en serio esta epístola se hace de importancia capital para nosotros el día de hoy. Es una carta diferente. La verdad que creo que debemos de confesar que a veces es un poco difícil de leer, especialmente cuando uno tiene prisa para conocer de qué habla esta epístola. Esto algunas veces ha llevado a la confusión o la mala interpretación o incluso a despreciarla. El mismo Lutero no la tenía muy en buena posición, como diríamos. Él mismo la llamó que era una epístola de paja. Sin embargo, es una belleza. Su lenguaje es delicado. Y para aquellos que nos consideramos aprendices de escritor, pues la epístola desborda en una cantidad de imágenes verbales y figuras literarias que vale la pena identificar y disfrutar. Estudiarla por partes o intentar predicarla en la forma en la que lo estamos haciendo, la verdad nos pone en aprietos a cada uno que estamos participando. Porque esta carta, así como es universal en su destino, también lo es en su contenido. No es una epístola lineal como nos tiene acostumbrados Pablo. Y en su estructura no es precisamente la de una epístola, la de una carta. En esta epístola tenemos que esperar hasta el final para poder comenzar a desenredar los nudos, para conectar las ideas y entonces volver de nuevo a leerla y comenzar a entender de nuevo el sentido. En la formación del canon bíblico del Nuevo Testamento, pues intentaron dividir los libros en tres grupos. Evangelium, que contenía los evangelios. Paulinium, el que tenía todos los escritos paulinos. Y el tercero le llamaron apóstolos. Apóstoles, que es este último donde se encuentran todas las epístolas universales junto con el libro de los Hechos y Apocalipsis. Esta sección intenta, podríamos decir, replicar la versión del Antiguo Testamento que se llaman los sapiensales, los proféticos o poéticos. Así que esta carta, como dice el comentarista Thomas Wright, exhibe una valiosa mezcla de seguridad pastoral, exhortación moral que trasciende su audiencia original. Espero que esto nos ayude a entenderla mejor
y a animarlos a ustedes para que la lean con atención. Así que leerla y estudiarla siempre me hace pensar en el libro de Eclesiastés, donde, como ustedes saben, una lectura rápida y superficial nos hace parecer que el autor salta de un tema a otro sin concluir ninguno, hasta que llegamos a esas secciones claves que nos apuntan hacia la conclusión final y nos hacen finalmente encontrarle el sentido. Esta epístola es una delicia, pero debe degustarse con tiempo, dedicación y sin duda con mucho seso. Algunos estamos comenzando y ya se perfilan los primeros temas en esta epístola, ahora que comenzamos, podríamos decir, a desarrollarla o a desenvolverla, mejor dicho, dentro de nosotros. Son 3 temas que yo quiero proponerles. Estos son como los cables de acero que sostienen un puente colgante, o esos puentes tipo hamaca de los que abundan en el interior de nuestra república. La sabiduría para vivir, las pruebas, los pobres y los ricos. Estos, podríamos decir, son los temas que van apareciendo a través de toda la epístola. Leerla con estos temas en mente nos ayuda, en especial en los pasajes que estudiaremos hoy, que iniciaremos básicamente con el que hemos leído, que encontramos en el capítulo 1, los versículos 9 al 11. Leámoslo. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como flores del campo. En cuanto sale el sol quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. El primer reto con el que tropezamos es el de que algunos comentaristas incluso no saben dónde poner esta sección. Algunos la conectan con la sección anterior que le tocó predicar a Rolando. Otros lo consideran la introducción del tema de los ricos, que ocupa una parte significativa de la epístola. Y algunos pocos simplemente no la consideran dentro de sus bosquejos. Permítame leer la traducción que con mucho cuidado hizo el doctor Ellis Carballosa, de grato recuerdo para algunos de nosotros. La considera de suma importancia por el cuidado que él puso en algunos detalles verbales que no encontramos en nuestras versiones tradicionales. Él lo traduce de esta manera: pero el hermano pobre gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación. Porque como la flor de la hierba pasará, pero el sol sale con su calor abrasador, y se seca la hierba y su flor cae, y la gracia de su parecer perece. Del mismo modo también se marchitará el rico en todos sus negocios. Cuando vemos con atención este pasaje nos dice que la sabiduría que viene de lo alto nos ayuda a saber cómo conducirnos con la vista puesta en las cosas invisibles y eternas, seamos pobres o seamos ricos. Cuando comenzamos a ver con detalle el pasaje, notamos inmediatamente que este está conectado con la sección anterior, donde se nos exhorta a pedir sabiduría de Dios. Esta partícula que el traductor Ellis Carballosa recupera es la que él traduce como pero, para recordarnos que esta está conectada con esa petición de la sabiduría. Al verla en este contexto, nos anima a pedirle sabiduría a Dios para saber cómo vivir, cualquiera que sea nuestra condición económica. Ahora, no es una sorpresa que tan pronto en la epístola se comience a hablar de los pobres y de los ricos, y sobre todo que se dedique tanto espacio en ella para hacerlo. El tema, como dije, se introduce aquí en esta porción, pero se prolonga en el capítulo 2, versículo 1 al 9, y de nuevo se retoma en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Pero es que es una realidad que este tema es y ha sido tanto importante como problemático en la iglesia de Cristo.
Basta ver las varias y variadas ocasiones en las que el Señor Jesucristo habló de esto. Le da un lugar muy especial en todo el Sermón del Monte y le dedica varias de las parábolas a enseñar este tema, e incluso en una de ellas enseña a sus discípulos cómo invertir sus riquezas. En primer lugar, nos enseña que el cristiano, sea pobre o sea rico, debe renunciar a ver su vida a través de su condición. Y que tiene que comenzar a verla a la luz de la nueva condición que Jesucristo nos ha hecho renacer. Tal como lo comprobamos en 1 Corintios capítulo 11, el tema ha sido desde los inicios de la iglesia una fuente de problemas y de divisiones, incluso, como leemos en ese capítulo, en la propia celebración de la Cena del Señor. Ahí ya la condición económica y social estaba siendo la causante de divisiones. Imagínense, aquellos que tenían se apresuraban a comer su propia abundante y variada cena, mientras que en el mismo lugar los pobres de la congregación se quedaban con hambre y no los convidaban los que tenían. Es de suponer que este también era un problema entre los hermanos de la periferia del cristianismo, así que continúa siéndolo también en medio de nosotros. ¿No es cierto? Aún no podemos resolverlo. Y creo que tenemos que leer y releer lo que aquí se dice y aplicarlo a nosotros en forma personal, pero también como comunidad cristiana. Lo primero que hace es que invita al hermano pobre a gloriarse en su exaltación. Ese sentimiento, esa condición que los ricos creían que tenían por causa de sus bienes y posición. Aquí Santiago invita a los pobres a que levanten la vista y que vean la manera como, sin mediar en sus posiciones o las posesiones, ellos han sido exaltados al haber sido renacidos a una nueva condición por medio de la palabra de la verdad. Ahora, gracias a Jesucristo, el cristiano tiene una posición, ha sido hecho hijo de Dios, el creador de todo. Pero ahora también tiene una posesión, porque tiene una herencia a la que Pedro llamará más adelante una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, y afirma, esta herencia les está reservada en los cielos. Es evidente que Santiago está contrastando la pobreza material del hermano aludido con la riqueza espiritual que posee por el hecho de hallarse en Cristo. Si bien esta situación no debería darse dentro de la iglesia de Jesucristo, nos anima a que si ésta se da, no nos dejemos desanimar por aquellos que aún dentro de la iglesia del Señor nos consideren inferiores, inadecuados o incluso indeseables por causa de la condición económica y social, sino que levantemos nuestra vista y la pongamos en aquellas riquezas que están reservadas para nosotros, gracias a las misericordias de Cristo. Luego se dirige a los ricos. No está claro si son hermanos o no, si son creyentes o no. No dice hermanos acerca de ellos, así que podríamos tomarlo de ambas partes. Pero lo que queda realmente claro es que es rico y que por causa de su condición, está siendo tentado constantemente a poner su confianza en las riquezas y en aprovechar su condición, y en particular en ver de menos a aquellos que no están a su supuesta altura social. Otro asunto que también, sin ninguna duda, seguimos con necesidad de reflexionar y corregir. ¿No es cierto? Aquí de nuevo vemos ese sabor judío en la carta, cuando la exhortación toma mucho el modelo de las escrituras sapiensales del Antiguo Testamento. Esa parte que nos hace recordar Proverbios, Eclesiastés y aún el libro de Eclesiásticos en su tratamiento del tema. Se exhorta al rico a considerar lo injusto de las riquezas. Como bien lo recordaría el Señor Jesucristo allá en Lucas el capítulo 16, o como Salomón escribió, el Dios no hace acepción de personas, que trata por igual a los ricos y a los pobres, pues todos
somos obra de sus manos. En segundo lugar, nos enseña que como cristianos, en lugar de hacer acepción de personas basados en su condición, debemos centrarnos en cumplir la ley, amando a nuestro prójimo, no importando cuál sea su condición. El pasaje que ahora nos referimos se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 al 9, que leemos a continuación. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre personas. Puede darse el caso que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillo de oro. Y llegue también el pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí que es un buen lugar, pero al pobre le dice, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos los que los explotan a ustedes? ¿Y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Ahí se nos presenta una triste escena. Lamentablemente sigue presentándose en algunas iglesias. El pasaje está más conectado de lo que creemos con el anterior. Porque si lo observamos con cuidado, en el pasaje anterior es el pobre el que cree que no es digno por su pobreza. Y es el rico el que cree que se merece todo por su posición y por sus posesiones. Pero en este caso es claro y contundente que quien peca es la iglesia. Es la comunidad cristiana la que hace este juicio malintencionado, como escribe Santiago, considerando que el que tiene alguna posición o posesiones merece una atención privilegiada que sin duda se le está arrebatando al hermano que no tiene o a quien se considera que no la merece. ¿Cuánto debemos arrepentirnos de eso? A veces estamos tan acostumbrados a la conducta del mundo que vive con esta filosofía de cuánto tienes, cuánto vales, que a veces nos sorprendemos practicándolo en la iglesia. El pasaje dice que esto no debe darse en el lugar donde ustedes se reúnen, para llamar la atención de que en la comunidad cristiana estas diferencias no deben de ser usadas para separar a los hermanos. En nuestra mente podemos pensar que nosotros no consideramos más al rico, pero sin embargo los hermanos pobres y humildes no tienen las mismas oportunidades que los primeros. Así que el pasaje nos anima a no dar esto por sentado, sino que como comunidad cristiana debemos de vivir en una constante vigilancia para que esto no suceda y estar comprometidos para que cuando esto se dé en la iglesia nos arrepintamos, nos quebrantemos, confesemos el pecado, lo corrijamos y restituyamos a aquellos que han sido marginados por su condición. El pasaje también nos enseña que expresar favoritismos es incompatible con la fe en el Señor Jesucristo. Recuerda que siguiendo las enseñanzas de Jesucristo debemos ser responsables de ser considerados con aquellos de humilde condición, en especial con aquellos que enfrentan la pobreza. El versículo 5 nos recuerda que no solo las bienaventuranzas, sino todo el sermón del monte comienza con estas palabras: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Lucas lo afirma contundentemente: bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. No debe sorprendernos entonces que la iglesia primitiva hiciera tanto esfuerzo
para que no hubiera entre ellos ningún necesitado. O que Pablo emprendiera este viaje tan largo y peligroso de recolecta y entrega de las ofrendas para los hermanos necesitados en Jerusalén. Continúa el pasaje diciéndonos que nuestro juicio malintencionado de dar mayor consideración al rico en detrimento de la atención que merece el pobre no nos sirve de nada. Porque son los ricos los que explotan, no son los pobres. Sino también explotan no solamente a los pobres, sino también a los hermanos. Cuando en el verso 7 leemos que blasfeman contra el precioso nombre, se refiere a que estos se burlan de nuestra condición de cristianos. Y que en cuanto están centrados en sus posiciones y en sus posesiones, no dudan en explotarnos y llevarnos delante de los tribunales. Este pasaje es maravilloso porque nos trae de la mano desde la enseñanza de ser hacedores de la palabra en el pasaje anterior, y entonces ahora nos muestra que a pesar de que este asunto que dolorosamente sucede y sigue sucediendo en la iglesia, la misma palabra nos provee una herramienta para romper esta falta de equilibrio. La encontramos en el versículo 8 que dice: bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos ayuda a no distinguir entre los que tienen y los que no, a enfocarnos en amar a todos como a nosotros mismos, a servir al que lo necesita, no importa cuál sea su posición. Cuando nosotros nos enfocamos en esto, entonces corregimos este terrible desequilibrio y sobre todo nos ayuda a cumplir toda la ley, como lo dice Gálatas 5:14. En tercer lugar, nos exhorta a que en lugar de poner nuestra confianza en las riquezas o utilizarlas como un instrumento para oprimir al pobre y abusar al necesitado, el cristiano rico debe luchar fielmente para vivir una vida íntegra. Como dijimos al principio al afirmar el corazón de esta enseñanza, la sabiduría que viene de lo alto nos ayuda a saber cómo conducirnos con la vista puesta en las cosas invisibles y eternas, seamos pobres o seamos ricos. El siguiente pasaje que les invito a considerar lo encontramos en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Y dice lo siguiente: ahora pues, ustedes ricos, escuchen con cuidado, lloren a voz en cuello por las calamidades que les sobrevendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas por la polilla. Su oro y su plata están llenos de moho, y ese mismo moho los acusará, los consumirá como el fuego. Ustedes acumulan riqueza hasta en los últimos tiempos, pero claman contra ustedes los sueldos que con engaños no han sido pagados a los trabajadores que han levantado su cosecha. Y el clamor de los trabajadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí en la tierra ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado es engordar para el día de la matanza. A la gente honrada le han condenado a morir sin que ésta pudiera defenderle. Queremos extraer de este pasaje algunas enseñanzas para completar esta idea de vivir una vida sabia a pesar de nuestra condición económica y social. Este pasaje nos advierte que no hay peor cosa que ser rico y no ser sabio. Esta es una mezcla explosiva que nos lleva a pecar, pero también a enfrentar el justo juicio de Dios. A primera vista pareciera que está condenando a los ricos por causa de su condición. Sin embargo, el juicio es para aquellos que, aprovechando sus riquezas, explotan al pobre, que aprovechando su condición acumulan más riquezas innecesariamente y que por causa de sus recursos los utilizan para torcer su justicia en favor de sus propios intereses. Se advierte que cuando el rico no tiene sabiduría que viene de lo alto, termina poniendo su confianza en las riquezas y no en el Señor Jesucristo. Por eso dice, ahuyen. O cuando teniendo fe en el Señor Jesucristo, ponen mucha importancia en las riquezas, como ya nos lo recordó el capítulo 1, versículo 10.
El fin es el mismo que leímos en el capítulo 1. Aquel que cree que está invirtiendo para el futuro, en realidad está sembrando para su propia calamidad presente. En el primer capítulo nos habló de las riquezas como la flor del campo. Aquí nos la presenta como podredumbre, como polía, como moho, que finalmente se le pegará y contaminará a aquel que las posee. La forma de escribir de esta parte nos deja claro que las calamidades que las riquezas acumuladas están preparando caerán precisamente sobre aquellos que las acumularon. Así que hay un juicio implícito en este pasaje. Dios advierte que aquellos que acumulan para sí y ponen su confianza en las riquezas, Dios las destruirá para que vean que aquello por lo que viven no les sirve para nada. Como vemos, los ricos son condenados por su actitud, por la actitud de dar prioridad a las riquezas materiales, descuidando totalmente los valores espirituales. Esta es la llamada de todo este tema de la riqueza en esta epístola. A vivir una vida madura, a ser responsables como cristianos y apartarnos de estas conductas cuestionables y que nos llevan a juicio. Luego se advierte asimismo que el juicio viene sobre aquellos ricos que, exhibiendo falta de sabiduría, utilizan sus riquezas para explotar a sus trabajadores, a los cuales con engaño no les han pagado lo que les deben, o que los explotan quitándoles las posibilidades de prosperar bajo su cuidado. La idea aquí es por demás dolorosa. Como ustedes recuerdan, en los tiempos bíblicos, lo leemos ahí en Mateo capítulo 20, en aquella parábola de los obreros de la viña. Se esperaba que el jornal se le pagara al jornalero cada día al terminar su día de trabajo. La imagen que nos muestra aquí es que este rico hacendado le retiene al trabajador su jornal con engaños, o lo modifica de manera fraudulenta para pagarle menos. Y entonces comienzan a vivir o viven vidas en exceso, gastando el jornal retenido o robado de sus empleados. Mientras que estos en sus casas están pasando penurias por el jornal que no han recibido o que lo recibieron trasquilado. A ellos les advierte que el juicio está a las puertas, porque Dios siempre escucha el clamor del pobre. Como vemos, la relación negativa de los ricos que guardan con Dios se refleja en los primeros 3 versículos. Y en los siguientes versículos vemos el resultado inevitable de la relación que guardan con el prójimo, particularmente con el pobre. Así que lo que vemos aquí en estos 3 pasajes es una invitación a que nosotros levantemos nuestra vista, que nosotros dejemos de poner nuestra atención, nuestra preocupación y en particular nuestra confianza en los recursos terrenales o recursos materiales. Y que en lugar de eso nosotros podamos levantar nuestra vista. Porque solo la sabiduría que viene de lo alto ayuda a saber cómo conducirnos con la vista puesta en las cosas invisibles y eternas, seamos pobres o seamos ricos. Cuando hemos renacido a una nueva relación con Dios, podemos entonces desarrollar una perspectiva espiritual que nos permita renunciar a ver la vida a través de nuestra condición, no importa que seamos pobres o ricos, y comenzar a ver a la luz de la nueva condición en la que Jesucristo nos ha hecho renacer. Cuando hemos renacido a una nueva relación con Dios, viviremos sabiamente centrados en cumplir la ley, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no importando cuál sea su condición, y entonces no seremos culpables de hacer acepción de personas basados en su condición, sino que adicionalmente nosotros podremos cumplir toda la ley. Y finalmente, cuando hemos renacido a una nueva relación con Dios, viviremos en integridad, sin poner nuestra confianza en las riquezas, o sin utilizarlas como un instrumento para oprimir al hermano, al pobre, para abusar del necesitado, sino en Dios, que es dador de nuestra vida y de todo lo que nosotros tenemos. El pasaje es por demás exhaustivo.
pero nos pone estos puntos sobre las íes. Nos recuerda a nosotros el corazón de este pasaje, que solo la sabiduría que viene de lo alto nos ayuda a saber cómo conducirnos con la vista puesta en las cosas invisibles y eternas, sea que seamos pobres o seamos ricos. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, en esta mañana queremos darte gracias por esta epístola tan fabulosa. Señor, es pequeña, pero es directa y contundente. Habla de temas, Padre, que nos deben hacer reflexionar para que nosotros vivamos vidas maduras. Para que nosotros vivamos en integridad. Para que no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella, seamos un ejemplo de transformación por el Evangelio y por el poder de tu Espíritu. Señor, ayúdanos en estas 3 dimensiones que nos ha mostrado la palabra. A que nosotros no nos preocupemos o no vivamos la vida basados en nuestra posición económica o social, sino en esa nueva posición que tenemos en Cristo. Que nosotros, Padre, no caigamos víctimas de ese juicio desafortunado de poner más atención a los que tienen y excluir a los que no tienen. Perdónanos, Padre Celestial, si lo hemos hecho. Perdónanos las ocasiones en las que quizás sin poner mucha atención nosotros hacemos este preferitismo, esa preferencia por aquellos que tienen alguna posición y los atendemos mejor que los que no tienen. Padre, ayúdanos por favor a estar vigilantes como comunidad, a que esto no suceda. Y danos el valor para que si esto suceda, nosotros podamos arrepentirnos, confesarlo, restituirlo y restaurar a aquellas personas a la posición que le hemos quitado por causa de considerarlos indignos por su condición. Padre, te pedimos de todo corazón que tú nos ayudes a no poner nuestra confianza en las riquezas, sean estas muchas o sean pocas, porque la pobreza y la riqueza, Señor, no son algo estable. Siempre hay alguien que es más rico que nosotros y siempre hay alguien que es más pobre que nosotros. Así que esta lección nos apela en ambos lados para que nosotros vivamos vidas íntegras y correctas. Ayúdanos, Señor, a que podamos levantar nuestros ojos de las circunstancias, de las posesiones materiales y de las posiciones, y que podamos centrar nuestra atención en esa nueva posición y en esa posesión eterna que tú nos has ganado en la cruz del Calvario. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.